Interesante desafío el que vamos hoy día a meditar y quisiera al comenzar decirles que este sermón está siendo grabado a partir de este momento porque mañana se va a pasar en el sermón de la Iglesia de Los Prados, así que y quiero aprovechar de saludar a mis hermanos y hermanas de Los Prados, la Iglesia de la Epifanía, que en algún momento espero poder visitarles a ustedes. La verdad es que hubiese sido bonito poder estar mañana con ustedes, pero ya tenía un compromiso de antes, pero en algún momento me voy a aparecer para saludarlos y también poder decirles hasta luego en cuanto al ministerio. Desafío grande, decía hoy día, frente al tema que nos toca, porque es una palabra interesante el concepto del mayordomo. El mayordomo no es dueño. El mayordomo no es dueño de las pertenencias. Cuando alguien trabaja de mayordomo, trabaja para alguien que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, soy mayordomo de un fondo. Él no es el dueño del fondo. Él trabaja y tiene que administrar para que el fondo vaya bien. Y ya que, como mencionó Cristóbal, se va a estar hablando, y de hecho ya se habló, parece, sobre la mayordomía del tiempo, ahora de los recursos financieros y después de tus dones o tus talentos, la pregunta que quiero partir haciéndoles es, ¿estás contento con los recursos que tú tienes en tu vida? ¿Vives, como decimos en Chile, vives al 3 y al 4, que significa vivir muy justo y casi no te alcanza? Como alguien una vez dijo, después que me pagan, los últimos 25 días del mes son los que más sufro. O sea, en el fondo era todo el mes, vivía pasando pellejerías. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere vernos endeudados, sobreendeudados, que al final no disfrutamos del fruto de nuestro trabajo, que sería recibir el pago que merecemos y luego poder vivir conforme a ese sueldo que recibo. Siempre me ha impresionado un hermano, que es de Valparaíso, que él no gana mucho, pero nunca le falta. No gana mucho, pero siempre tiene dinero para lo que él planifica y para lo que quiere hacer. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo Dios quiere que administremos los recursos financieros que Él nos da a través del trabajo que tenemos que realizar día a día y que a fin de mes recibimos, ¿no es cierto?, la paga de ese trabajo. El texto de hoy, que está tomado de 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 15, habla de una ofrenda que estaban tomando para llevar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Y Pablo, cuando se dirige a los hermanos de la iglesia, él presenta algunos principios, algunas cosas que son bien interesantes que yo quiero hoy día destacar entre ustedes. Por ejemplo, primer principio es la ley de la siembra y de la cosecha. Pablo dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y según los teólogos dicen que esta traducción también podría ser que va a sembrar en bendición y va a cosechar bendiciones también para Dios. Y esto se dice que Pablo lo tomó de textos del Antiguo Testamento, específicamente de Proverbios, donde dice, por ejemplo, Proverbios 11:24, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Eso es interesante, porque aquí vamos a usar una palabra, la economía de Dios versus mi propia economía. Y la economía de Dios es mientras más das, es increíble que más recibes del Señor. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Proverbios 11:24. Y Proverbios 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. En el fondo, lo que está abundando en el corazón de la persona de decir, yo quiero bendecir a un pobre, quiero ayudar a un pobre, quiero alimentar a una persona pobre, lo estoy haciendo con cariño, pero a la larga Dios lo considera como que lo estuviéramos haciendo para Él y Él lo va a pagar y retribuir en grandes acciones de bendición.
Por lo tanto, la pregunta que ya tenemos que ir, vamos a ir haciendo varias preguntas. ¿Cómo estoy yo en esta área? ¿Cosecho? Siembro primero para el reino de Dios, porque en el fondo cuando yo digo que soy cristiano, yo tengo que reconocer que mi vida le pertenece a Dios. Si alguien dice, yo no soy cristiano, yo no le he entregado nunca mi vida a Dios, yo no camino con Dios, estas palabras no son para ti, no te preocupes. Pero si tú dices, yo soy una mujer nacida de nuevo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, o un hombre, por lo tanto tu vida le pertenece a Él. Y a partir de ese momento tú te transformas en un mayordomo, en este caso en el contexto de hoy, de lo que Dios a ti te da. Y la pregunta es, ¿qué es lo que das para Dios? ¿Das de lo que te sobra? ¿Das de lo que muchas veces en la iglesia aplicamos el principio del diezmo, que es dar la 10ª parte de mis ingresos para la obra de Dios? Para la obra de Dios. Si tú ganas 1 millón de pesos, 100,000 pesos van para Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ya? Si ganas 2 millones de pesos, 200,000 pesos van para la obra de Dios. Y hay personas que han llegado a tal grado de convicción que incluso dan más del 10% porque quieren bendecir la obra de Dios. Entonces, yo siembro mucho, pero Dios me bendice también en forma abundante. El segundo punto que toca Pablo es que cada vez que tú vas a dar, dalo según lo que hayas decidido en tu corazón. Lo que hayas decidido en tu corazón. Siempre me ha llamado la atención que cuando viene el momento de las ofrendas, empezamos y sacamos la billetera y empezamos a ver que no, hay un billete de 20 es mucho, entonces saco un billetito. Hay un chiste, ahora me acordé de un chiste que no está anotado en el sermón, pero decía que había un billete de 20,000, de 10,000 y de una luquita. Y estaban conversando ellos en el cielo, estos 3 billetes. Entonces, y el billete de 20,000 dice, ¿y cómo fue tu vida en la tierra? No, dice, yo no lo pasé tan mal, me llevaba de restaurante en restaurante, buenos restaurantes. Cuando compraba algo caro, me sacaban a mí y con eso me pagaban. Ah, mira qué interesante, ¿eh? El billete de 10 luquitas. ¿Y tú cómo fue tu vida? No, dijo, yo andaba de supermercado en supermercado, dijo, en la feria, por ahí yo me paseaba por la feria, por los supermercados. Y el billete de luquita no decía nada, estaba callado. Bueno, pero ¿tú qué te pasa? No, dijo, yo me llevaba de iglesia en iglesia. Así que... No, pero ese chiste no es para acá, por si acaso, no se aplica aquí al contexto de la iglesia. Por lo tanto, cada uno debe... Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice? Tú en tu casa, en la tranquilidad y en oración, decide lo que vas a dar. ¿Te fijas? Entonces, si tú dices, incluso como bien dice Cristóbal con este código QR que le estaba preguntando recién a los chiquillos, yo nunca en mi vida he hecho una transferencia con los códigos QR, sino que yo me meto a la página y hago, pero ya me dieron lecciones aquí los chicos de cómo usarlo. Pero en el fondo es... Si yo decido dar el diezmo al Señor, lo hago con tranquilidad. En mi casa, incluso si tienen el sistema de las transferencias, pueden transferir su diezmo a la iglesia y de esa manera ya han contribuido a lo que, digamos, Dios espera de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, si tú no ocupas ese principio, a lo mejor poder decir, yo hoy día cuando venga la ofrenda, ya decididamente, como dice el apóstol Pablo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Versículo 7. Por lo tanto, ya lo decidí. Yo hoy día decidí dar 10,000. Yo hoy día decidí dar 20,000. Yo hoy día, o sea, lo decido, lo oro y lo presento delante. Y no como estar a última hora, ¿no es cierto? Que es algo que hay que aprender. Esto no es una crítica, sino que es algo que todos tenemos que aprender. Tercer aspecto. Dios ama al que da con alegría. Otro principio importantísimo. Dar con alegría de corazón. No dar de mala gana ni por obligación, como dice Pablo. No. Siembra
Dice una parte de Proverbio: siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues serás golpeado. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con la alegría. Él comparte el pan con el pobre. Esta es una traducción de la TLA. Yo estoy usando mucho la traducción del lenguaje actual para los que no son muy expertos en lo que la Biblia dice. Tengan ahí una traducción del lenguaje actual y se la explica un poquito más con palabras sencillas. En otras palabras, no hay bendición para aquellos quienes dan contra su voluntad, pero Dios dará una cosecha de bendiciones a aquellos quienes dan con alegría y contribuyen a su obra. Por lo tanto, en realidad, cuando me estoy acordando de mis hijos, de repente uno de mis hijos uno los mandaba a lavar la loza, los mandaba a barrer, y algunos rápidamente, ya papá, qué sé yo, pero otros te ponían cara larga, reclamaban. Eso pasa con mis hijos, no con ustedes. Y uno dice, ya, yo no quiero que lo haga de cara larga, yo no quiero que lo haga enojado, quiero que lo haga contento, ¿te fijas? Por lo tanto, si yo voy a dar a Dios, quiero darlo con alegría, con gozo, porque estoy dando para su obra, estoy dando para la extensión de su reino. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Versículo 8. La TLA dice: Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. ¿Te fijas? Y así podrán hacer algo en favor de otros. Déjenme contarles que la Iglesia Anglicana nace por la acción misionera de hermanos venidos principalmente del Reino Unido, de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Australia, Estados Unidos, Canadá. Y ayer, antes de que hoy día estamos ayer se recordó en toda la comunión anglicana cuando encuentran fallecido al capitán Allen Gardiner y toda su tripulación. ¿Quién fue el capitán Gardiner? Él fue un capitán que vino primero. La historia es muy larga, pueden leerla después en el libro Somos Anglicanos, pero él vino a hacer trabajo de cartografía como capitán de la Real Marina Británica. Y él vio a los indígenas, que dicho sea de paso, ellos andaban desnudos en la Patagonia, y él sintió compasión por ellos. Dijo, ellos necesitan a Cristo. Regresó a Inglaterra, renuncia a la Marina Británica y forma la Sociedad Misionera de la Patagonia para venir a predicar el Evangelio aquí a Sudamérica. Esto está en el canal Beagle, está mucho más al sur de Punta Arenas, donde él lo encontraron. Pero cuando él llegó, los indígenas del área, que estaría entre los yamanes o los yaganes y los onas, que el más chiquitito medía 2 metros, imagínense, tremendos indígenas. Y ellos lo acorralaron a toda la tripulación y la dejaron ahí. No podían moverse. Y cuento corto, todos murieron de hambre. Se les terminaron los alimentos y fueron muriendo. Y ellos decían, Señor, vinimos a predicar, queremos que conozcan a Cristo, y no hubo comunicación entre ellos. Y el capitán Gardiner, que fue escribiendo todo esto, decía, todos mis compañeros han muerto, solo yo quedo vivo. Ya estoy próximo a mi partida a la presencia del Señor. Pero no pierdo la esperanza de que ellos conozcan a Cristo. Fíjate bien, estaba muriendo. Podía haber estado enrabiado, enojado, furioso contra esos indígenas que lo acorralaron y murieron. Pero él oró hasta el último momento por su salvación. Y esto se recordó ayer en toda la comunión anglicana cuando los encuentran los cuerpos fallecidos de ellos. Pero ¿saben? Vino después un despertar. De ahí nace la Sociedad Misionera Sudamericana,
donde el propio hijo del capitán Gardiner, que también se llamaba Allen, se enroló y dijo, yo voy a seguir los pasos de mi papá y voy a ir a Sudamérica a predicar el Evangelio. Y de ahí surge el movimiento en Sudamérica, la historia es mucho más larga, pero déjeme decirle una cosa. Yo he conocido en Inglaterra hermanas sencillas como ustedes, una hermana dueña de casa, una hermana que tiene su trabajo, vive de su trabajo, no tiene riquezas mayormente, vive de su trabajo. Y cuando me han conocido, me han dicho, obispo Tito, he estado orando por ti tantos años y me alegro de conocerte. Y estoy tan alegre de poder decirte que mi contribución ha servido para el desarrollo de la Iglesia Anglicana de Chile. ¡Wow! Y esto multiplícalo por 10, por 20, por 100, por 1000 o lo que sea. Pequeños aportes de hombres y mujeres sencillos, repito, como cualquiera de nuestras iglesias en Chile, dando para Dios. Y ellos dan en el concepto de dar para la obra misionera. Ellos daban para que la iglesia naciera en Chile. Ellos daban para que la iglesia se desarrolle en Chile. Y déjeme decirle que nosotros tenemos en esta segunda etapa de obra misionera, es el hecho de que en una primera etapa, en 1820, llegan las capellanías inglesas a establecerse en el país y quedan cerradas como capellanía inglesa. Después viene la obra misionera 1895, donde en esta obra misionera los misioneros se establecieron en la Araucanía y trabajaban en la Araucanía. 1962, más o menos, empezamos a recibir misioneros que empiezan a venir a las ciudades. En Santiago, aquí en la calle Cienfuegos, había una casa que es donde llegaban los misioneros. Y empieza la obra en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en Temuco, en las ciudades. ¿Saben ustedes que durante toda la década del 60, el trabajo fue hecho 100% por los misioneros, pagados por esas hermanas de allá de Inglaterra, o de Estados Unidos, o de Australia? Luego, durante los 70 aparecen los primeros pastores chilenos. Antes eran todos misioneros. En los 80, a esa generación pertenezco yo, somos los primeros profesionales universitarios que renunciamos a nuestra profesión para dedicarnos a servir a Cristo. En los 90 aparecen los dos primeros obispos chilenos en este país. En la iglesia. El obispo Avelino Apeleo, que varios de ustedes conocen, él fue consagrado el año 94 y yo el año 98. Voy a hacer un alto para tomar agüita. Los dos primeros obispos chilenos. Y el año 2000, el primer obispo diocesano para todo el país, porque antes éramos una sola diócesis, el primer chileno en ocupar este cargo. Y esa responsabilidad cayó sobre mis hombros, y todos mis antecesores fueron ingleses. Yo soy el primer chileno que ocupa este cargo. Pero, y aquí viene el punto, en esa época, el año 2000, el 85%, estoy siendo generoso, creo que es más, pero voy a tirar más bajito. El 85% de los recursos financieros venían de la SANS de Inglaterra, la South American Missionary Society. De ahí venía la plata. Y con ese dinero se pagaban los sueldos de pastores chilenos, se pagaban los sueldos de los misioneros, y la obra se extendía. Pero empezamos una campaña en Chile, una campaña de no podemos seguir así. No podemos seguir tirando la mano y que nos den, y nos den, y nos den, sino que tenemos que ser capaces nosotros de madurar y nosotros poder ser generosos para ayudar a otros. Así como un día hermanos y hermanas de otros países dieron para la obra chilena,
En el día de hoy nosotros somos los que tenemos que dar para otra obra misionera. Y aquí hay para muestra un botón, nuestra hermana Verónica Vega, que ustedes conocen, la pagamos desde Chile y la tenemos sirviendo en la India, pagada por nosotros. ¿Se fijan? Entonces, uno puede ver que en el día de hoy, el 95% de los recursos de la Iglesia Anglicana de Chile, adivinen de dónde viene. De Chile, pues, de Chile, si no, no lo diría. Claro, de Chile. Fíjate bien, el 2000, 85% venía de afuera, de hermanas y hermanos que daban fielmente para la obra misionera. Y hoy somos nosotros que estamos sosteniendo acá la obra chilena. Yo doy gracias a Dios que siempre mi sueldo se ha pagado en Chile. Yo no he tenido que recurrir, y lo digo para la gloria de Dios y por su sola gracia y su sola misericordia, los hermanos han levantado los recursos. Cuando yo renuncié, yo trabajaba para una cadena farmacéutica, tenía un muy buen sueldo, y cuando le digo al gerente, que éramos amigos, le dije yo, hasta aquí llego. Bueno, él sabía que yo era diácono en ese momento de la iglesia anglicana, y le dije que yo hasta aquí llego, yo voy a renunciar y ahora me voy a dedicar a ser pastor de la iglesia anglicana. Oye, me dice, ¿te volviste loco? Me dijo. ¿Te volviste loco? ¿Y de qué vaya a vivir? La iglesia me va a pagar. Ya, o sea que la iglesia tiene plata. No, se anda al 3 y al 4, anda justita la iglesia. Pero Dios va a proveer. No, el no creyente no entiende esto. El no creyente no entiende que Dios puede sostener tu vida. Y para la gloria de Dios nunca me ha faltado. Dios ha provisto. Por ahí de repente uno se ve ajustado, pero nunca ha faltado porque Dios es fiel. Y en el fondo es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La iglesia ha sido fiel en dar y por lo tanto la iglesia es bendecida. Y justamente lo que dice Pablo, Dios quiere que la iglesia siembre, pero siembre con generosidad. Fíjense bien el versículo 10. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos y para que puedan dar mucho. En el fondo, esta es la economía de Dios. Este es el principio de Dios. Yo doy para Dios y Dios me bendice. Cuando doy para Dios, es como dice el apóstol Pablo, estoy plantando semillas, estoy sembrando para poder cosechar en bendiciones al Señor. Pero también hay algo más, que aquel que recibe la ayuda, él se transforma en un constante dador de gracias a Dios, porque sus necesidades son satisfechas, pero por otro lado, él se dice gracias Señor, porque también, así como yo digo, nunca me ha faltado. Y lo digo para la gloria de Dios y con agradecimiento, el otro también lo va a decir porque uno experimenta y ve la mano de Dios en todo esto. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, versículo 12, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Y un último punto que tengo en este texto es que cuando yo practico el dar con alegría y contribuir a la obra de Dios y la extensión de su reino, produce unidad en la iglesia. Y esto es importante. Por eso, ellos, al versículo 13 y parte del 14, por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño, orarán por ustedes, están mandando ofrenda y los de allá oran por nosotros y nosotros por ellos. Se produce una unidad dentro de la iglesia, no una indiferencia, porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Si hay algo hermoso es ver la iglesia de Cristo generosa, ver la iglesia de Cristo dando, sembrando, pero al mismo tiempo viendo la iglesia de Cristo unida.
Por lo tanto, cuando yo vea hermanos y hermanas de otras congregaciones, de otros lugares que están en necesidad, que yo pueda ayudarles, como también lo hizo el apóstol Pablo a la iglesia, en este caso de Corinto, que estaban mandando ayuda para Jerusalén. Todo esto produce el dar al Señor. Pero voy a volver ahora sobre unos puntitos de reflexión. Se usó la palabra mayordomos de alguien que es el Señor, que es Dios. Y vuelvo a decir lo que dijo Cristóbal, el Señor es el Señor de nuestro tiempo, de nuestras finanzas y de nuestros dones. Por lo tanto, cuando yo uso el tiempo, uso mi dinero y uso mis dones, lo estoy dando para aquel que me los ha dado. Y por lo tanto, a Él se los ofrezco. Nunca te olvides lo que voy a decir ahora, porque esto está tomado del Antiguo Testamento. Todo lo que tú tienes viene de Dios. Todo lo que tú tienes viene de Dios. Tienes tu autito, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes tus bienes, tienes todo lo que tú tengas, viene de Dios. Y por eso que el cristiano dice, todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Saben ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando se empiezan a juntar todos los recursos de la gente para poder construir el templo, llega tanto, llega oro, llegan piedras preciosas, llega plata, pero llegó en abundancia. Y justamente ahí es cuando el rey David da gracias a Dios y lo primero que dice, Señor, todo, y miraba las riquezas, miraba el oro, las piedras preciosas, la madera, todo lo que tenían, y dice, Señor, y se lo dice al pueblo, todo esto es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Por lo tanto, cuando tú recibas tu sueldo, Señor, esto es tuyo, y de lo recibido de tus manos, yo te doy con alegría. Si no, no des. Dios no necesita tu dinero, increíble eso. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón, un corazón generoso que da y entiende el concepto de dar para el reino, para la extensión de su reino y para el autosostenimiento de su obra. Una de las cosas que tuvimos que trabajar con la comunión anglicana fue 3 autos: autogobierno, autoproclamación y autosostenimiento. Porque cuando llegamos a ser provincia es ponernos pantalones largos, ya es entrar a jugar en las grandes ligas. Y nosotros los chilenos, una iglesia pequeñita al fin del mundo, queriendo ser provincia. Y pudimos demostrar que éramos provincia. Primero, con el autogobierno. Somos capaces de autogobernarnos. Ya no necesitamos misioneros que vengan a dirigir la obra en Chile. Nosotros somos capaces. Y eso hay que dar gracias porque ellos vinieron, dejaron la obra y sigue con nosotros. El segundo autoproclamación. Antiguamente quienes predicaban el Evangelio eran los misioneros. Hoy día somos nosotros. Casi no tenemos misioneros, poquitos que nos ayudan en educación teológica, pero en la proclamación del Evangelio, toda la iglesia proclama el Evangelio. Y el autosostenimiento es eso, la iglesia se autosostiene. De sus propios recursos los levanta para poder financiar su obra y al mismo tiempo ser generoso para poder bendecir a otros. Por lo tanto, que este principio de dar sea un principio en el que a nosotros nos libere. Suena extraño, pero es así, mira. Voy a dar para quedar libre. Voy a dar para poder ver la mano de Dios. Voy a dar para recibir más, pero no lo hagas por interés, como una sumatoria que gano, no, sino que yo lo doy primero de corazón y lo doy para Dios. Y entonces vuelvo a la pregunta que hice al comienzo. ¿Dios quiere verte endeudado? Y la respuesta es no. La Biblia no apoya esta deuda descontrolada de las personas. Por lo tanto, algo hay que hacer ahí.
aprender a orar por la mayordomía de mis finanzas. Las tarjetas de crédito, tengan cuidado, son tan engañosas, pero hay que saber usarlas. Hay que saberlas usar. Nunca me olvido, me titulé de la universidad, estaba en mi trabajo y llegan, me ofrecen de uno de los bancos, que no le voy a dar el nombre, y me dice, usted tiene título profesional, y yo me hinchaba y saco tarjeta de crédito y me volví loco usando la tarjeta de crédito. Salíamos a comer aquí y empieza a llegar las cobranzas y me fue pillando y me bloquearon la tarjeta después. Me demoré 1 año y medio en pagar la deuda que había acumulado con las tarjetas de crédito. Le hablo de 1980 más o menos, 40 años atrás. Y cuando ya quedaba la última cuota de pagar esa deuda con la tarjeta de crédito, aparecen del banco, mírele, usted ha sido muy buen cliente, le vamos a aumentar el cupo. No, señor, no quiero más tarjetas de crédito, no más. Te fijas, uno aprende la lección, de repente es dura, pero se aprende. Por lo tanto, la visión cristiana del dinero es que de lo que Dios te da tienes que ser capaz de vivir, de lo que Dios te da tienes que ser capaz de dar, y ten cuidado con la manipulación de repente para dar para Dios. Ten cuidado. Dios no trabaja con la manipulación de tus sentimientos ni tus emociones para dar, sino que si tú das, debes darlo de corazón. Debes darlo de corazón. Si tú no das, Dios te va a maldecir, eso no es bíblico. Dios no maldice, Dios bendice. Dios bendice. Por lo tanto, no mires esto como un castigo de Dios, sino que al contrario, Dios quiere bendecir y ordenar tu vida. Concluyamos. Entonces, con tu vida tú eres un mayordomo de Dios. Tu vida es de Él y por lo tanto tú le perteneces a Dios. Dios no te quiere ver pasando necesidades ni desordenado en tu vida en las distintas áreas, sino que Dios, a través de su Evangelio, a través de su Espíritu Santo, quiere ordenar tu vida en la totalidad de tu tiempo, de tus dineros y de tus dones. Y tú tienes que ser capaz de decir, como decía el rey David al final, Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos yo te doy. Y que este versículo nos puede ayudar. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Todo es tuyo. Todo. Y de esto, Señor, a ti te damos. Y por lo tanto, el Señor te quiere ver gozando, contribuyendo para la obra, ¿no es cierto? Sosteniendo a los líderes, sosteniendo su obra y de esa manera poder avanzar en el reino. Tal como les dije al comienzo, así como estas hermanas y hermanos que dieron en el pasado para que la Iglesia Anglicana de Chile llegara a ser lo que es hoy día, ahora somos nosotros los que tenemos que dar para poder extender el Evangelio de Cristo dentro de la región metropolitana, dentro del país y, por qué no decirlo, también poder bendecir la obra de Dios fuera del país. Dios quiere ver una iglesia generosa, como dice Pablo, y me gustaría que ISA sea una iglesia generosa que da para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es chiste, el lunes me van a hacer una audiometría, estoy medio sordo. ¿Cuántos dicen amén? Uf, ya me quedaba 10 años más si no escuchaba, dije, no, tengo que quedarme, no, pero me jubilo, así que Dios les bendiga, hermanos, y disfruten de lo que Dios les ha dado. Amén.